Buenos días, participantes. Hoy hablaremos de los accidentes laborales. Quien le habla, la facilitadora Giovanna García. ¿Qué son accidentes laborales o accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador, eh, ejemplo, carniceros, se cortan un dedo haciendo su actividad dentro de la hora laboral, es un accidente de trabajo. Los accidentes que genera los accidentes, una lesión personal y daño material, mientras que los incidentes genera pérdida de tiempo. Los incidentes no generan lesión en la persona. Eh, un ejemplo de ello, que un trabajador vaya pasando eh, en una construcción, estén colocando o subiendo material. En este caso, ejemplo, caiga un saco de cemento, pero este no golpea al trabajador, sino que pasa a un lado. Eso es un incidente. ¿Por qué es un incidente? Porque se pudo haber generado un accidente. Si el trabajador en ese momento hubiera estado más en el foco donde cayó la paca de cemento, esto le pudo caer en la cabeza, pudo haber, a pesar de que tenga casco, pudo haber perdido el conocimiento por la gravedad y la altura. Dentro de la LOXIMAC, que es un accidente de trabajo de acuerdo a lo que establece el 69, todo suceso que produzca en el trabajador o trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior a la muerte, resultante de la acción que pueda ser detenida o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente accidente de trabajo bajo lo que establece el 69 de la LOXIMAC, la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producido, la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidos en las mismas circunstancias. Los accidentes psicosociales, a pesar de que no deja una lesión física, sí genera una lesión a nivel psicológico. Eh, Caso de ello, un caso específico, eh, un trabajador, ejemplo, de un sistema penitenciario, que fue secuestrado, a pesar de que no tuvo ninguna lesión física, pero se influyó a nivel psicológico y eso se puede determinar por estudios. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una noticia donde murieron hace 2 meses aproximadamente unos trabajadores que se introdujeron en la fosa. Uno era para arreglar un sistema, había gases, entró un trabajador para sacarlo, por la exposición de los gases, pues pierde el conocimiento, fallece y así entraron otros hasta que lograron sacarlo. No tenían los equipos para poder hacer ese acto de salvamento. El que murió, los que murieron al ingresar a la fosa para sacar a su compañero, eso es determinado como un accidente en acto de salvamento. Los accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando sale de la casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a la casa, siempre y cuando no se desvíe, esté dentro del horario cronológico y dentro
¿sí? Tiene que ser dentro del horario y la cronología de la ubicación. Eh, si se desvía por alguna circunstancia, eso es demostrable a la hora de una investigación de accidente. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir y volver del lugar donde ejerciten funciones propias de dichos cargos. Ejemplo, los representantes sindicales, si sufren un accidente al momento de trasladarse de su centro de trabajo, en este caso a la Inspectoría de Trabajo, ese es un accidente con ocasión al desempeño del cargo electivo en organizaciones sindicales. Los accidentes tienen que ser precisables en el tiempo. Proviene de una acción violenta. Las lesiones ocurren independientemente de las condiciones personales. Eso no quiere decir que, bueno, el accidente le ocurrió porque el trabajador mm, tiene problemas visuales o porque tiene problemas auditivos. Eso no tiene nada que ver. La mayoría de las lesiones son claramente visibles, como lo dije anteriormente, no tiene relación con el tiempo de exposición. ¿Por qué hay que investigar los accidentes de trabajo? El primero, con fines preventivos. Evitar accidentes similares. Descubrir nuevos peligros. Implementar las medidas correctivas. Otro es para elaborar estadísticas, compararse con otros países, con el mismo estado, con el mismo sector de producción o de servicio, conocer frecuencia y establecer prioridades. Los fines legales, elaborar programas y planes específicos para evitar los accidentes. ¿Quién tiene la responsabilidad legal de declarar los accidentes de trabajo? De acuerdo a lo que establece la LOCIMA en su artículo 73, la responsabilidad del patrono. Las declaraciones de accidente las debe hacer los primeros 60 minutos y posterior a ella una declaración formal a las 24 horas. ¿Por qué viene una segunda declaración? Porque en los primeros 60 minutos generalmente se desconoce el diagnóstico, el diagnóstico médico. Y a las 24 horas ya se tiene, después de los 60 minutos, disculpen, se tiene ya un diagnóstico médico, cuál fue en este caso la lesión. ¿Quién tiene la función de investigar los accidentes laborales? Quienes deben investigar los accidentes laborales es el Servicio de Salud y Seguridad, tal como lo establece el artículo 40 de la LOCIMA en el numeral 14. También esto está establecido en el reglamento y en la norma técnica del Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo. A pesar que en la actualidad la norma del servicio se está reformando, eso se mantiene. ¿Cuál es la metodología de investigación de un accidente? Hay diversos métodos. Sin embargo, el más recomendado es el árbol de causa. Aquí en Venezuela, y de acuerdo a lo que establece el organismo en materia de salud y seguridad, indica que es el árbol de causa, el cual persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la ocurrencia del accidente. La pregunta clave para este método del árbol de causa: ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? ¿Qué persigue? Reconstruir las circunstancias existentes en el momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron la materialización del accidente. Generalmente los accidentes ocurren por falta de mantenimiento. Etapas del método del árbol de causa. La primera etapa es la recolección de la información. La segunda etapa es la reconstrucción del árbol. Y la tercera etapa es la determinación y clasificación de las causas.
Primera etapa de la recolección de la información. ¿Qué busca esta etapa? ¿Qué actividad realizaba el trabajador? Acciones específicas que se ejecutaba, condición en que se realizaba la actividad o acción. A veces, generalmente, cuando hablamos de la condición que realizaba la actividad, los trabajadores no usan los equipos de protección personal y el hecho de que no los use no quiere decir que no se imputaba al patrono, porque dentro de la ley hay algo que se establece, la supervisión continua de la utilización de los equipos de protección personal. Agente material que generó la lesión, condiciones del agente material, condición de puesto de trabajo o lugar de trabajo, condiciones en que se ejecutaba la actividad o acción, si era una actividad habitual, temporal, improvisada, formación, experiencia del accidentado para ejecutar la actividad o acción. El hecho de que tenga experiencia no quiere decir que sea la más idónea. ¿Por qué hablo de esto? Ejemplo de ello, los maestros pasteleros o panaderos, perdón. Más que todo, generalmente los accidentes de ellos ocurren en la máquina amasadora y ellos, pues, por su pericia o como aprendieron, ellos tienden a introducir las manos dentro de esa máquina en movimiento. Hay maestros que tienen 30 años haciendo la actividad así, pero en algún momento de la vida la máquina le atrapa la mano. A pesar de que tengan 30 años haciéndolo, eso no quiere, no todos los días amanecemos en las mismas condiciones, no todos los días tenemos la misma concentración, no todos los días tenemos la misma pericia y no todos los días tenemos la misma edad. Procedimiento de trabajo aplicado, todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para descubrir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente. Cuando hablamos de estos datos complementarios, generalmente es eh, la información que dan los testigos. Criterios a considerar en la recopilación de la información. Evitar búsqueda de responsables. Para hacer una buena investigación no hay que mentalizarse de que fulano de tal es el responsable. Evitar hacer juicio de valores durante la toma de datos. Los mismos serán prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la investigación. Realizar la investigación de accidente lo más inmediatamente posible la ocurrencia del hecho. ¿Por qué? Porque si se deja pasar mucho tiempo, por lo menos los testigos tienden a olvidar aspectos de lo ocurrido. A veces en las entidades de trabajo hay grabaciones, hay cámaras y algunas pues después de cierto tiempo se borran automáticamente. Lo que dije anteriormente, obtener declaraciones si es posible del propio accidentado, eh, testigos presenciales, otros trabajadores que ocupen o hayan ocupado ese puesto de trabajo, mandos, miembros de la organización preventiva de la empresa y representante de los trabajadores, en este caso los delegados de prevención. Es conveniente realizar la entrevista de forma individualizada para evitar que se cruce la información. ¿Qué son los hechos? Son datos objetivos, se encargan de describir o medir una situación. No hace falta investigarlos, ya que son afirmaciones que se hacen con total certeza. Nadie las puede discutir porque son reales. ¿Qué es un hecho? La lesión del trabajador. ¿Qué es un hecho? La falta de mantenimiento. ¿Qué es un hecho? Que la máquina le atrapó la mano al trabajador. Son ejemplos. Interpretaciones, informaciones justificadas o explicativas de un suceso basadas en normativas no corroboradas. Juicio de valor, opiniones personales o subjetivas de la situación. Cuando hablamos de juicio de valor, no, es que eso es culpa del trabajador, porque no se puso el equipo de protección personal. Ahí es donde se viene y se pregunta, ¿y dónde estaba el supervisor? Porque el supervisor no le llamó la atención
o no paralizó la actividad para que usara los equipos de protección personal. Segunda etapa de la construcción del árbol de causa. Para construir el árbol de causa es necesario un razonamiento lógico. Las preguntas que se realizan sistemáticamente son: ¿cuál es el último hecho? ¿Qué fue necesario para que se produjera el último hecho? ¿Fue necesario otra cosa? La adecuada respuesta a estas preguntas determinará una relación lógica de encadenamiento, conjunción o disyunción. Tercera etapa. En la determinación de las causas debemos considerar los siguientes criterios. Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone que debían o podrían haber existido. Solo pueden aceptarse como causas las que se deducen de hechos probados y nunca las que se apoyan de manera suposiciones. Eh, eh, Suposiciones. Bueno, es que el que hizo el mantenimiento de la máquina lo hizo mal. Eso hay que primero investigarlo y determinarlo. Yo como trabajador no puedo decir en una declaración, no debería. No es que como el de mantenimiento le tiene idea a fulanito de tal, pues no hizo el mantenimiento adecuado para que se lesionara. Son cosas que ocurren. Acciones personales. Es cualquier acción, cosa que se hace o falta de acción, cosas que no se hacen, que pueden conducir a un accidente, debido a la carencia de conocimiento y habilidades del trabajador o trabajadora para realizar tareas o actividades, como lo hablaba anteriormente con el tema de los maestros panaderos. El desconocimiento de cómo manipular una máquina los lleva a ellos, porque así los enseñaron otros maestros panaderos, a, a que la máquina, en este caso sobadora, introducir la mano en movimiento. Ejemplos genéricos: eliminar los dispositivos de seguridad, usar equipos defectuosos, no utilizar los equipos de protección personal, realizar mantenimiento en las maquinarias. Cuando hablamos de eliminar los dispositivos de seguridad, en las empresas industrializadas, generalmente esas máquinas tienen eh, dispositivos, perdón, de seguridad, y a veces se le condena. Vamos a hablar de las máquinas por número de golpes. Se acelera o se le condenan ciertos golpes para que la producción sea más rápida, pero en el momento que el trabajador necesita introducir las manos en la máquina para quitar o colocar el material, ahí es donde vienen los accidentes. Condiciones inseguras. Es cualquier situación o característica física, ambiental visible que se desvía de aquella que es aceptable, normal, correcta, capaz de producir un accidente de trabajo. Como pueden ver en la figura, hay aberturas en el piso, no hay señalizaciones, hay derrame de líquido sobre cableado eléctrico, eh, está un trabajador subiendo las escaleras, sin pasamanos, sin la ayuda de otro trabajador, con mercancía en las manos. En la planta de arriba ustedes pueden ver que hay cajas que se caen, hay vidrios en el piso, hay una serie de cosas que pueden generar un accidente en ese momento, o todas. Ejemplos: protecciones y resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados o insuficientes. El hecho de que a los trabajadores se le coloque todos los equipos de protección personal no quiere decir que estos son los más adecuados para la actividad. La idea es eliminar el riesgo antes de
colocarle los equipos de protección personal a los trabajadores. Herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, sistemas de advertencia insuficientes, peligro de exposición o incendio, de explosión o incendio, perdón, orden y limpieza. Aunque usted no lo crea, la falta de orden y limpieza es lo que genera más accidentes. Como lo pueden ver en la figura, el hecho de no limpiar la acumulación de agua en el piso, pasa una persona, se resbala y cae desde su propia altura, eso genera un accidente. ¿Por qué? Porque en el momento que cae, le puede generar una fisura o una fractura, bien sea en miembros inferiores o superiores. Condiciones ambientales peligrosas, gases, polvos, humos y vapores. Exposiciones a ruido, exposiciones a radiaciones, exposiciones a temperaturas altas o bajas. Cuando hablamos de exposiciones a temperaturas altas o bajas, un ejemplo de ello es los trabajadores en el área de la cocina. El que está cocinando está expuesto a una temperatura alta, pero si requiere de entrar a un cuarto frío, ya ahí se genera un choque térmico, porque el cuarto frío tiene temperatura baja y el cuerpo está a una temperatura que cuando ingresa al cuarto frío, lo que le genera al trabajador es un choque térmico y puede perder el conocimiento. Iluminación excesiva o deficiente, eso genera también un accidente. ¿Qué son las causas básicas? Tenemos como causas básicas factores personales, que es la falta de formación al trabajador, la falta de información y el desconocimiento de los riesgos. Factores de trabajo, falta de supervisión, que era lo que hablaba anteriormente, al no utilizar los equipos de protección personal del trabajador, falta de supervisión. Evaluación insuficiente de los riesgos. Si en este caso el ingeniero en materia de salud y seguridad no evalúa los riesgos adecuadamente, eso influye como un accidente. Instrucciones insuficientes para el trabajo. Si yo no le explico adecuadamente al trabajador cuáles son las instrucciones para realizar la actividad, esto puede generar un accidente. Mantenimiento de maquinarias inexistentes. Lo que les hablaba anteriormente, la mayoría de los accidentes por falta de mantenimiento preventivo y correctivo en las maquinarias. Procedimiento de trabajo inadecuado, inexistente o peligroso. ¿Qué puede desencadenar las causas? Las causas inmediatas y las causas básicas deben relacionarse, preguntándose por qué se han presentado esas causas inmediatas que han materializado el accidente. ¿Qué causas básicas explican la aparición de las causas inmediatas? Cuando se hace una investigación de accidente, si hay las causas inmediatas están asociadas directamente con las causas básicas. Por eso la organización del trabajo es muy esencial. Gracias por su participación. Cualquier pregunta o duda me la hacen llegar. Feliz día.